en un año, desde el junio de 2022 hasta el junio de 2023, 52 israelíes asesinados por actividad terrorista. Entre ellos, 15 asesinados nada más por actividad terrorista que salió de la ciudad de Jenin. Y a partir de principios de ese año de 2023, 29 casos de israelíes asesinados por actividad terrorista. El 26 de junio se dispararon 2 cohetes de la ciudad de Jenin hacia la población israelí, que para nosotros tener esos cohetes de Judea y Samaria, de la ciudad de Jenin, es un game changer. Es importante decir que esos cohetes se cayeron dentro de Judea y Samaria porque fue un fracaso al dispararlas, pero aún así lo vemos como algo muy grave y, como dije, game changer en ese aspecto. Es importante también decir que Jenin es nada más 10% en su tamaño, 10% de toda Judea y Samaria. Entonces, comparado a su tamaño, la actividad terrorista que sale de ahí es de verdad enorme, y para nosotros, para el Estado de Israel, es una gran amenaza, muy fuerte amenaza. Es importante decir que esa ola terrorista es el resultado de la incitación por parte de todo el sistema palestino, pero en particularmente por parte de Irán, de Hamas, de la Yihad Islámica Palestina. Ellos están poniendo sus bases también y su gente, y están incitando al terrorismo dentro de Judea y Samaria y aún más dentro de la ciudad de Jenin. Es importante decir que están dando fondos, dinero, a los terroristas que están ahí. También en la presentación que les puedo compartir después se puede ver datos muy exactos de los fondos que están entregando, y se puede ver el incremento en los fondos tanto para Judea y Samaria como en particular para la ciudad de Jenin en esos últimos años. Y se puede decir que las organizaciones terroristas, tanto la Yihad Islámica y el Hamas, se aprovechan de la instabilidad de la autoridad palestina, porque la autoridad palestina no se enfrenta en contra de las organizaciones terroristas, y es por eso que no teníamos ninguna otra opción sino empezar alguna actividad de la Fuerza de Defensa de Israel dentro de la ciudad de Jenin para poder neutralizar esa actividad terrorista y cuidar a la seguridad de los ciudadanos del Estado de Israel. Podemos decir que el campo de refugiados de Jenin de veras se convirtió en un bastión del terrorismo y una ciudad de refugio para terroristas. Terroristas saben que pueden salir de ahí, que pueden regresar ahí, traen ahí armas avanzadas, traen explosivos, dentro, laboratorios completos de explosivos, están planeando ahí sus ataques terroristas, y lo vemos de gran gravedad en ese marco. Aquí pueden ver, bendita sea su memoria, víctimas del terrorismo desde el principio de este año por acciones terroristas que salieron de Judea y Samaria, y en particular, como dije, de la ciudad de Jenin. Nada más 15 asesinados por actividad terrorista que surgió en la ciudad de Jenin. Y pueden ver aquí también el mapa, el enfoque, y otra vez la ciudad de Jenin es nada más 10% de toda Judea y Samaria, y aún así el aumento ahí se puso muy grave porque se convirtió en un centro que todos saben que pueden de ahí salir, pueden poner ahí, pueden esconder. Hay muchos terroristas que se esconden ahí, que saben que no los van a encontrar. También es ahí la población es muy densa, así que saben que si están escondiendo ahí sería muy difícil llegar a ellos. Lo que pasa en esos días empezó en la noche del 3 de julio y continuó también hoy en Israel. Es una actividad de las Fuerzas de Defensa de Israel, una actividad muy puntual, muy precisa en contra de la infraestructura terrorista y de los terroristas que están en el lugar. Es muy importante decir que no es en contra de la población de Jenin, de la ciudad, sino en contra de los terroristas y de la actividad y la infraestructura que hay ahí ahora presente, y de verdad es una amenaza muy grande para Israel. Estamos haciendo todo lo posible todos los esfuerzos para evitar que se va a hacer un daño a la población civil.
estamos intentando de mantener la rutina de la población civil en Judea y Samaria en el mismo tiempo de esa actividad militar de las Fuerzas de Defensa de Israel. Hay, por ejemplo, trabajadores que salen de Judea y Samaria y de Jenin para trabajar en Israel. Todo sigue igual con los permisos, con todo, para al lado de la actividad precisa para neutralizar la infraestructura terrorista, al lado de eso, seguir la rutina de los ciudadanos civiles. Algo muy importante que hay que destacar es que las organizaciones terroristas que están ahí en Jenin están escondiendo dentro de la población civil. Al rato les voy a mostrar aquí en una foto, al lado de una escuela, al lado de centros civiles de UNRWA. Ellos saben que al hacer eso es un reto de seguridad muy grande para las Fuerzas de Defensa de Israel, porque ellos saben que vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para evitar daño a la población civil, y es por eso que se escondan dentro de la población civil, utilizando a los civiles como escudos humanos. También en ese marco es importante decir que las Fuerzas de Defensa de Israel no tienen ninguna intención de alargar esa actividad. Es algo muy puntual, muy precisa para neutralizar la infraestructura terrorista que se convirtió muy fuerte en esos 2 años y más en esos últimos meses. Aquí pueden ver del día 3 de julio 2023 la infraestructura terrorista atacada en la zona dentro del campo. Lo que hay en rojo es el centro de los terroristas, donde ahí están planeando los ataques, están poniendo ahí armas, etcétera, y se puede ver que es al lado de instalaciones de la UNRWA, de la agencia de la ONU, y al lado de una escuela. Una vez más, se escondan dentro de la población civil. Y también es importante decir que en un lugar así, que la población es tan densa, si uno se esconda dentro de la población civil, es aún mucho más grave de poder detectar, y saben que sería un reto para nosotros, y es por eso que lo están haciendo. Aquí también se puede ver una foto de explosivos que se encontraron ahí en ese campo de refugiados en Jenin. Hay ahí laboratorios completos de armas. Como dije, el 26 de junio han intentado lanzar cohetes desde allá, y eso es lo que estamos haciendo, intentando de hacer, neutralizar esa infraestructura terrorista. De hecho, estamos haciendo un llamamiento en general a la comunidad internacional de intervenir en eso, de actuar en contra del terrorismo en ese lugar, porque últimamente, como dijimos, las Fuerzas de Defensa de Israel no tenían otra opción, y contra la instabilidad de la autoridad palestina no teníamos de otra para poder frenar y un poco neutralizar esta situación. También voy a decir que ayer hubo un ataque terrorista en la ciudad israelí de Bnei Brak, y hoy también en la ciudad israelí de Tel Aviv, que está en el centro del país. Un ataque, un carro atropelló ciudadanos, 10 heridos, una de ellas en situación muy grave, que también es algo así. Nuestros mensajes en ese aspecto clave y muy general es que, por empezar, Israel no está interesado en hacer de incrementar esa actividad. No queremos que siga esa situación. Lo único que queremos es poder neutralizar la infraestructura y hacerlo en manera rápida, precisa, muy exacta, para evitar daño a civiles y para permitir y asegurar la seguridad de nuestros ciudadanos en Israel. Eso es por mí, y ahora si tienen preguntas, bienvenidos. Pues acabas de decir que se está retirando las tropas, parece que se está retirando. ¿Qué sabemos de eso? Todavía no, son reportajes muy iniciales. En general, o sea, desde el principio la meta era hacerlo en una manera muy precisa, muy exacta, neutralizar la infraestructura terrorista por más que se puede, y ya no hay intención de tener una escalada o algo por el estilo. Y como dije, en el mismo tiempo de dañar la infraestructura terrorista, seguir la rutina de los ciudadanos de ahí que salen a trabajar y llegan a Israel y entran
como siempre lo estamos manejando. Hay algunos reportes, o sea, directamente Médicos Sin Fronteras nos lo comentó y también otras agencias humanitarias, de que por la operación de las fuerzas israelíes se está obstaculizando el acceso a la atención médica para heridos en la zona. ¿Tienen información ustedes de eso? ¿En qué sentido? Perdón, Emilia. Dicen que están bloqueados los caminos para acceder a los hospitales e incluso Médicos Sin Fronteras dijo que habían caído bombas de gas lacrimógeno en uno de sus hospitales. Israel siempre está haciendo de verdad lo más que se pueda para garantizar tanto la seguridad de los civiles y para dar ayuda humanitaria en ese aspecto. De verdad, las acciones que estamos haciendo ahí son muy puntuales, muy precisas, muy en contra de la infraestructura terrorista. Y estoy segura, no tengo, o sea, puedo también checar de lo que estás diciendo porque no tengo todos los datos al parecer, pero de acuerdo a lo que yo sé los esfuerzos que las fuerzas de defensa de Israel están haciendo en ese aspecto. Hola, Israel López. Te Hola. habla Israel López, hola. Oye, a mí me llama mucho la atención por qué razón, digamos que parece ya un común denominador lo que sucede en Palestina, ¿no? Presupuesto que tienen o los palestinos, y que me imagino que también lo sabe Israel por parte de los organismos internacionales, siempre son empleados o muchas de las veces son empleados más que para trabajo social, para programas sociales, para comprar ese tipo de o fabricar ese tipo de armas que tú mostraste. ¿Por qué no hay como una medida que se tome o que se promueva por parte del gobierno de Israel para que eso no suceda? Esas armas desafortunadamente vienen de Irán, o sea, Hezbollah que está fundado, es un proxy de Irán, de Hamas, de la Yihad Islámica, de organizaciones terroristas que como están convirtiendo y han convertido a la Franja de Gaza a un centro de terror, como bien saben, o sea, tenemos muchas operaciones, o sea, también ahí están lanzando cohetes hacia la población israelí sin discriminación y también ahí utilizando a los ciudadanos de Gaza como escudos humanos. Lo mismo ahora estamos viendo también en esa situación. Están dando fondos para ese arma, lo están financiando y como pudimos ver también ahora el lanzamiento de cohetes, esos terroristas que los lanzaron dijeron que están identificados con Hamas, con la organización terrorista de Hamas. Pero esas armas llegan de ahí, de esas organizaciones. Eso es lo que se está pasando. Y como dije, también se está dando no nada más armas, desafortunadamente, se están dando fondos a los terroristas, a los unos, o sea, si hay ahí personas, o sea, jóvenes que necesitan dinero o algo así, ellos saben que van a poder recibir esos fondos para motivar la acción terrorista. Y es importante decir que Israel no tiene ninguna, o sea, los ciudadanos de Judea y Samaria en ese aspecto, los ciudadanos de Gaza en otros aspectos, son las primeras víctimas de esas organizaciones terroristas y de las terroristas que los están utilizando como escudos humanos y se están escondiendo dentro de la población civil, como pudimos ver en esa foto al lado de una escuela, al lado de un centro de la ONU, que es para ayuda humanitaria. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible para evitar el daño en contra de los civiles. Y no tenemos nada en contra de los civiles, sino de estas organizaciones terroristas que dirigen el terror, que el terrorismo no, o sea, cuando alguien manda, es importante decirlo, una acción terrorista dentro de Israel, eso no distingue entre israelíes, o sea, entre judíos israelíes, entre árabes israelíes, entre cristianos israelíes. Es una acción terrorista. Y ese es nuestro problema, cómo podemos neutralizar las acciones terroristas que se cometen y como pueden ver, se está incrementando un incremento significativo esos últimos 2 años y más en esos últimos meses. Desde principios de 2023, 29 israelíes asesinados por acción terrorista, que 15 de ellos empezó en la ciudad de Jenin. En el anterior enfrentamiento que hubo con palestinos, si no me equivoco, fue con la Yihad Islámica.
hubo una serie de bombardeos, muchos misiles artesanales utilizados en contra de Israel. No ha habido un acercamiento por parte de Israel con las autoridades palestinas, ya sea con Hamas o con la Autoridad Nacional Palestina, para frenar este tipo de violencia, de agresiones, unos que las provocan y otros que se defienden. Gracias, Israel. Creo que hay que hacer aquí una distinción en lo que pasa en la área de Judea y Samaria y en lo que pasa en Gaza. En el enfrentamiento que hubo con Gaza era de verdad en contra de la Yihad Islámica, que lanzaron muchos cohetes hacia Israel. De hecho, 20% de los cohetes que se lanzaron en esa operación Escudo y Flecha se cayeron dentro de la Franja de Gaza. Entonces, aquí es muy importante señalar que cuando las organizaciones terroristas están por atacar y hacer acciones terroristas en contra de la población israelí, están cometiendo un doble crimen. Por un lado, están disparando desde una población civil, riesgando la población civil ahí. Por otro lado, están disparando en contra de otra población civil, la población de Israel. Ahora estamos hablando de una acción de las Fuerzas de Defensa de Israel muy centrada hasta la ciudad de Jenin y en Judea de Samaria, porque salen muchos terroristas, salen de esa zona y atacan, y como dijimos, hicieron ese lanzamiento el 26 de junio. Pero hay que entender que quien controla la Gaza de Franja es la organización terrorista Hamas, y también ahí con la Yihad Islámica, pero quien controla es Hamas. Y en la zona de Judea y Samaria es la autoridad palestina. Pero últimamente, por otros motivos, por otras razones, hay mucha instabilidad dentro de la autoridad palestina. Y las organizaciones terroristas se aprovechan de eso. Así tienen un acceso mucho más fácil para poner todo lo que quieren ahí, para crear esos bases dentro de Judea y Samaria o en Jenin en ese caso, para incrementar la actividad terrorista. Entonces creo que sí, es mucho más grande que eso, son, o sea, diferentes lugares donde estamos enfrentando, pero sí, o sea, sí se puede también mostrar las similitudes, porque esas organizaciones terroristas también quieren crear ese caos dentro de la zona de Judea y Samaria, como podemos ver, que se va incrementando la acción terrorista de ahí. Y otra vez, están recibiendo, los terroristas ahí están recibiendo sus fondos de Hamas, de Yihad Islámica, de Irán, como los proxies de Hezbollah y Hamas, que son proxies de Irán. O sea, el reclamo sigue siendo su territorio, o sea, el territorio que ellos creen que perdieron, o ¿cuál es el reclamo? ¿Por qué, o sea, por qué desestabilizar al gobierno de Israel? ¿Por qué atacar a la sociedad civil de Israel por parte de los terroristas? O sea, ¿cuál es el reclamo ahora de los grupos extremistas palestinos? Bueno, empezando, Irán está haciendo ya por mucho tiempo, dice muy francamente que quiere eliminar a Israel del mapa. Se están desarrollando una bomba nuclear que está llegando a niveles de enriquecimiento muy altos y es de gran Discúlpame, pero preocupación. ese discurso es un poco viejo, ¿no? Por parte de Sí, los no, iraníes. desafortunadamente sigue en vigor eso, y ellos tienen como sus proxies, digamos, a las organizaciones terroristas. Ahora, el conflicto israelí-palestino es algo que ya lleve años, y a lo largo de los años Israel también ha hecho muchos esfuerzos para poder llegar a la paz y hacer un acuerdo de paz con el pueblo palestino, con los palestinos. Y hemos hecho muchas cosas, pero te puedo dar el ejemplo de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, en 2005, Israel salió de la Franja de Gaza en una manera unilateral. Dimos ahí la Franja de Gaza a los palestinos. Pero lo que pasó ahí, eso fue 2005. 2007, 2 años después, la organización terrorista de Hamas tomó el control de esa Franja de Gaza y desde entonces disparan cohetes hacia la población civil israelí. Así que sí, obviamente que Israel quisiera llegar a la paz y encontrar una solución. Y otra vez estoy diciendo, Israel no tiene nada en contra de los ciudadanos de Jenin, los ciudadanos de Gaza. Nuestro problema es con el terrorismo y el hecho que quieren dañar a ciudadanos, a israelíes, a civiles que no han hecho nada más por vivir en Israel. Y hay que llegar a algún acuerdo, a alguna negociación, pero no a través del terrorismo. Y siento que la comunidad internacional tiene que condenar esa actividad terrorista que sale de ahí, porque con terrorismo no se consigue nada.
Y más allá, no es nada más que está dañando a la población israelí, está dañando a su población, porque si su centro de explosivos y de armas y de cohetes está dentro de población civil, están poniendo en riesgo su población, son los primeros víctimas. Pues también eso hay que tomar en cuenta. Gracias. No sé si tendrían otras preguntas o dudas. Yo solo una más tal. Claro. Las agencias de la ONU ya manifestaron su preocupación por la escala de la ofensiva y han llamado pues a frenar cualquier tipo de violencia por ambas partes, ¿no? Tomando en cuenta, dicen que la violencia solo genera más violencia. También dicen que la ofensiva ha cortado la electricidad y el agua en el campamento de refugiados. ¿No hay una preocupación, e incluso hablan de 3 menores muertos, no hay alguna preocupación de que esta situación pudiera exacerbar aún más la tensión, digamos, o el rechazo o las acciones justamente de estos grupos que Israel busca neutralizar? Gracias, Emilia. Creo que es todo al revés. Al contrario, el propósito de esa actividad que está haciendo ahora las Fuerzas de Defensa de Israel es bajar la tensión. Y cabe destacar que los terroristas en esa zona están poniendo explosivos dentro de la infraestructura civil. Es importante también decirlo. A veces si un carro se va viajando, o sea, hay ahí también explosivos, como pasó también hace 2 semanas, si no me equivoco. Entonces, en ese aspecto, al revés, lo que queremos hacer es, otra vez, sí, hacer todos los esfuerzos posibles para no dañar a civiles, pero neutralizar la infraestructura terrorista para evitar las escaladas de esas olas terroristas. Porque ahí sí hay enfrentamientos y otra vez están dentro de población civil muy densa, ahí. Y ellos también se aprovechan de eso. Entonces creo que es todo lo contrario. Lo que vimos ayer en la ciudad de Bnei Brak, lo que vimos hoy en la ciudad de Tel Aviv, son desafortunadamente ataques terroristas que pasan muy frecuentemente. Últimamente, creo que no hay, si están siguiendo las noticias, no creo que hay ni una semana sin un ataque terrorista dentro del terreno israelí. Entonces, en ese aspecto, otra vez, como estoy diciendo, no hay aquí ninguna intención de tener una escalada, sino en manera muy puntual, muy precisa, neutralizar esa infraestructura terrorista para permitir la seguridad de los ciudadanos israelíes, tanto de los otros ciudadanos que están en esa zona de Judea y Samaria. No es la solución, yo diría. Sí hay que hacer eso, más aún que nadie lo ha hecho, porque la autoridad palestina no se interviene con las organizaciones terroristas que están ahí. Entonces, de verdad que no hay de otra en ese aspecto. Y las organizaciones de terroristas de Hamas, de la Yihad Islámica, Irán, están aprovechando esa situación. Gracias, Emilia. Gracias, Tal. No sé si tendrían otras preguntas. Yo quisiera saber si la ONU ha hecho algún pronunciamiento en favor o en contra de alguna de las partes, o qué es lo que la ONU dice, porque aparentemente el discurso de la ONU es en contra de nosotros, de Israel. ¿Estás hablando específicamente sobre la situación de ahora en la Sí. ciudad de Jenin? Sí, Yo no he sí, escuchado alguna no ha pronunciación. habido. Okay. Yo no, puede ser que estoy equivocada, pero yo tampoco. Sí. Por eso pregunto. Sí, gracias. ¿Y qué tipo de recomendaciones hacen? Yo tengo un hijo que vive en Bnei Brak y ayer hubo un atentado. Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones les dan a los ciudadanos? Porque mis hijos son jóvenes y toman las cosas como, pues pasa, tenemos problemas frecuentemente y lo toman ellos un poco como algo del día a día, ¿no? Pero ¿qué es recomendable para que puedan cuidarse o estar atentos? Pues es una situación estresante, pero ¿qué pueden hacer para estar viendo la forma de reaccionar en caso de un atentado
de una situación especial. No tendría recomendaciones pero sí sé que Israel está haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, o sea, tener policía, hacer todo lo que se puede hacer ahora con esa actividad puntual. Por cierto, que todos los números de ataques terroristas que yo les comenté, que yo mencioné, son nada más los unos que han logrado. Obviamente que los números de los intentos son mucho más grandes. Entonces hay intentos todo el tiempo y la policía israelí y el gobierno israelí hace todo lo posible para tener la inteligencia, proteger los ciudadanos y evitar esas situaciones. Pero así como recomendaciones específicas, desafortunadamente no podría ser. Con respecto a la llegada de fondos a Palestina, la autoridad palestina no tiene forma de controlar los envíos de fondos a estos grupos, o sea, ¿cómo llegan? ¿En maletas con dinero? O... Si hubo jóvenes que estuvieron lanzando cohetes y dijeron estamos identificados con Hamas y la organización terrorista Hamas le está dando fondos, o sea, no es que de verdad, o sea, esa es la situación. También hoy, o sea, por ejemplo, el joven que hizo el ataque terrorista en Tel Aviv tiene 20 años, o sea, tampoco no es que es necesariamente se dirijan. Recursos, por ejemplo, que llegan de Irán. O sea, ¿cómo no se sabe cómo llegan? No hay forma de detectarlos, de si llegan por los bancos, si llegan, ¿cómo llegan? No sabría decir. No sabría decir. Sí. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta. Hemos leído que Hamas está pensando como que se está involucrando en esto. Sería un cóctel muy explosivo. ¿Qué podrías platicarnos de eso? Por el momento no hubo, tienes razón, muchas veces, o sea, el temor es que va a empezar a ser en muchos escenarios, ¿no? De diferentes lugares en una situación así. De hecho, ayer y hoy los atentados terroristas dijeron que son en reacción a lo que está pasando en Jenin. Entonces también siempre es la duda. Por el momento no vemos nada de parte de Hamas. Esperemos que así sigue. Pero otra vez, o sea, lo está haciendo como behind the scenes, porque están motivando e incitando el terreno, no desde hoy, ya por mucho tiempo. Por eso, como podían ver, ese incremento en los atentados terroristas. Pero sí, esperemos y vamos a ver al ratito más noticias de lo que está pasando, pero por el momento no se identificó nada de parte de Hamas como un llamamiento muy específico, un lanzamiento de cohetes de parte de Gaza. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Si les parece bien, les vamos a mandar las presentaciones. Podría ser esa presentación. Puedo mandar la presentación de las Fuerzas de Defensa de Israel, que son los datos oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel, con todos los números de cada año, de comparación. Hasta vienen ahí tablas con los fondos que están dando las organizaciones terroristas para la actividad terrorista en esa zona. Muchas gracias. Muchas gracias. Y obviamente si hay algo más, Gracias. gracias a ustedes, y si hay algo más, materiales que les pueden servir, que podemos mandar, por favor, haznos saber y con mucho gusto les compartimos. Gracias. Y gracias por su interés y por conectarse. Muchas gracias, Tal. Gracias. Gracias, Tal. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye, gracias. Bye, toda.